Voces que forman parte de la noticia. Volvimos a llamar a Guatemala a nuestro amigo Ricardo Sáenz de Tejada. Con él hablamos cuando terminó la primera vuelta en ese país y nos hablaba de un outsider de izquierda que, al igual que en Ecuador, aunque no es de la misma tendencia política, son una de las lecciones que dejan estas votaciones. En Guatemala ganó un outsider de izquierda, como lo decía, que se llama Bernardo Arévalo. Es el nuevo presidente de Guatemala. Para hablar del tema, les decía, tenemos en la línea a nuestro amigo Ricardo Sáenz. ¿Cómo estás, Ricardo? Un abrazo. Muy bien, gracias. Saludos desde Guatemala. Cuéntanos ahora sí a profundidad, ¿quién es Bernardo Arévalo? Bueno, Bernardo Arévalo, en primer lugar, es uno de los hijos de Juan José Arévalo Bermejo. Juan José Arévalo fue el primer presidente de la década revolucionaria. En 1944 hubo una revolución en Guatemala que terminó con las dictaduras liberales y justamente el primer presidente que inauguró la década democrática en el país de la eterna dictadura fue Juan José Arévalo. Bernardo se ha desempeñado como sociólogo, ha sido diplomático, es experto en resolución de conflictos. Durante mucho tiempo fue parte de una entidad que se llama Interpeace. Entonces trabajó en negociaciones en Chipre, en África, y en el mismo Israel. En Guatemala, después de la firma de la paz, lideró procesos de diálogo y de reconciliación entre distintos actores, y en 2014 fue parte del grupo de intelectuales y académicos que fundó en aquel momento el Grupo Semilla. En 2015, en el marco de las protestas contra la corrupción que llevaron a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, el Grupo Semilla se convirtió en Movimiento Semilla y transitó hacia un partido político. Bernardo Arévalo fue electo diputado en el 2019, fue jefe del bloque legislativo de un pequeño bloque de siete diputados, y en estas elecciones fue designado como candidato presidencial y manejó un discurso de terminar con la corrupción y enfrentar a esta coalición de redes de corrupción que en Guatemala coloquialmente denominamos como pacto de corruptos. Él se define como un socialdemócrata y su programa es realmente muy del centro político. Una consulta, ¿cuáles son los problemas más graves que tiene que afrontar el nuevo presidente de Guatemala? Bueno, el nuevo presidente se va a encontrar con un Estado que ha sido capturado por redes de corrupción en todos los ministerios, en las cortes, en el mismo Congreso. Él tiene apenas 23 de 160 diputados. Entonces se enfrenta la del Estado, enfrenta el hecho de que el sistema de justicia está siendo utilizado para criminalizar a su propio partido, ¿verdad? Hay intentos de cancelar el partido, de presentar solicitudes de retiro de antejuicio contra sus principales diputados y a él mismo. Bueno. Sí, aquí estamos, Ricardo. Y contra él mismo. A estos se suma, digamos, que Guatemala está atravesando una crisis de estatalidad desde hace una década prácticamente. Entonces tiene una administración pública paralizada, ¿verdad? Porque los altos funcionarios, a lo que sea. Parece que tenemos problemas en la comunicación, lo vamos a volver a llamar a Ricardo para ver qué está sucediendo. Oiga, se me parece mucho un país que yo conozco, ¿eh? Sí, esas realidades latinoamericanas y un poco más cercanas que se viven regularmente, y qué bueno tener algunos espejos internacionales que nos permiten revisar también nuestra historia presente y pasada y futura sobre todo. Hay que saber también, hay que hablar con él y preguntarle cómo está la seguridad en Guatemala, porque estando cercano a El Salvador, a Honduras, a todos estos países. Es tierra caliente el narcotráfico, sin duda. Sí, ¿no? Entonces hay que preguntarle a él. Recordemos que Ricardo Sáenz de Tejada
Es antropólogo y politólogo, profesor de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que ya lo tenemos en la línea. Sí. Ricardo, ¿cómo está el tema de la seguridad en Guatemala? Hemos tenido retrocesos. Entre 2010 y 2015 hubo una baja en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. A raíz de los eventos, digamos, de 2015 y 2016, sobre todo por esto que nosotros denominamos una ofensiva autoritaria, las estructuras de seguridad fueron desmanteladas, digamos, fueron destituidos los mandos de policiales profesionales y sustituidos por personas afines al gobierno, que se centraron fundamentalmente en vigilar y perseguir a opositores y llevaron la corrupción a todos los niveles del trabajo policial. Esto pues se ha traducido en el aumento de homicidios, en el aumento de delitos en general, y la inseguridad vuelve a ser una preocupación en Guatemala. Por supuesto, no alcanza, ¿verdad?, los niveles que están viviendo ustedes, pero hemos tenido retrocesos serios. Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo y politólogo, profesor de la Escuela de Historia y Antropología y también Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sin duda un especialista en la temática. Usted, que es un investigador, Ricardo, seguramente puede tener claro el panorama de qué debe hacer un gobierno para evitar situaciones de conflicto como las que Latinoamérica ha registrado a lo largo y ancho de su territorio. Nosotros en Ecuador estamos a las puertas el 15 de octubre de decidir sobre un nuevo comienzo, de alguna manera, para el país. Si usted estuviera cerca del candidato que será electo presidente, ¿cuáles serían las recomendaciones que dejaría sobre la mesa? Plantearse políticas factibles, ¿verdad? Creo que uno de los problemas que tiene el liderazgo latinoamericano es exceder, ¿verdad?, las expectativas de los ciudadanos respecto a las capacidades de un presidente y del ejecutivo, y eso decepciona, ¿verdad? Entonces, ser muy realistas en lo que se ofrece y en las políticas que efectivamente se van a implementar. Queremos agradecerte muchísimo, Ricardo, por este espacio que siempre muy amable nos tienes en cuenta y nos los das para saber quién eres el nuevo presidente de Guatemala, lo que le espera y lo que tendrá que hacer con un gobierno tomado, como ya es de costumbres en muchos de los países cuando llega un nuevo gobierno y sobre todo cuando tienes tan pocos asambleístas o congresistas de tu lado. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto y a sus órdenes. Hasta pronto. Era Ricardo Sáenz de Tejada, él es antropólogo y politólogo desde Guatemala. Hablamos hoy de las elecciones en ese país.